Al último mensaje por Osorio para ponerte la secuencia, para avanzar de uno. A ver, entonces estábamos en esto, ¿no? Estamos grabando, vamos, nos dan estos datos. De, bien. Aumenta a 9. Tenemos 6. Oh, perdón. Tenemos esa información. De acuerdo. Tome nota, por favor, lo que le voy a pedir y usted en esta parte me va a ayudar a trabajar. Vamos a ir ya de una manera un poquito más rápida para ver si podemos al menos cubrir 2 ejercicios y poder avanzar un poquito más. Bueno, me dan estos datos. Nos piden, en función de los siguientes datos, asumiendo que tienen comportamiento lineal, se les pide a ustedes. Tomen nota, por favor. Primero, determinar la ecuación de demanda. Segundo, determinar la ecuación de oferta. Tercero, determinar el punto de equilibrio. Encontrar matemáticamente el punto de equilibrio. Encontrar matemáticamente el punto de equilibrio. Encontrar matemáticamente el punto de equilibrio. Y cuarto, ubicar zonas de excedente y escasez de mercado. Cuarto, ubicar zonas de excedente y escasez de mercado. ¿Ya? Entonces nos piden, y graficar todo lo anterior. Y graficar todo lo anterior. ¿Ya? Entonces nos piden encontrar la ecuación de oferta, nos piden encontrar la ecuación de demanda, nos piden encontrar el punto de equilibrio, todo esto matemáticamente. Nos piden también... Pinta de caracol, pinta de caracol. Pinta de caracol. González, cierra tu micrófono. Gracias. Antes del caracol que era aquí, se me fue. ¿En qué estaba? El excedente. Ya. Sí. Teníamos que encontrar el excedente y escasez de mercado y finalmente graficar toda la información. Muy bien. Ya creo que a esta altura ya han aflojado un poco los huesos y ya entienden mejor esta situación, ya recordaron lo que ustedes vieron en matemática y ahora nuestro objetivo es comenzar a trabajar todo esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo primero que yo siempre les recomiendo es que separen la información para que no se les complique al momento de tomar los valores, ¿no? De tal manera que si yo separo esta información, esto corresponde a la demanda, con relación a la demanda, voy a tener un precio y voy a tener obviamente voy a tener un precio, voy a tener una cantidad. En este caso, de las 3 columnas, bueno, las que corresponden a la Q, ¿cuál sería oferta y cuál sería demanda? ¿Y por qué? En este caso, buscando la demanda. ¿Cuál de las 2 columnas de Q, la segunda o la tercera, sería demanda y por qué? El precio lo tenemos, ¿verdad? El precio va a ser 50 y el otro precio va a ser 89. Pero ¿cuál sería la columna de demanda? ¿La primera Q o la segunda? La primera. La primera, ¿por qué? Porque nos dice que cuando el precio sube, la demanda va bajando. Que cuando el precio pasa de 50 a 89, lo que yo puedo ver es que el número de unidades que en este caso se van a entregar, a requerir, va a pasar de 365 a 12 y eso se ajusta al comportamiento de la demanda. Perfecto razonamiento. 89, entonces mi segundo precio y el primer precio sería 2. ¿De acuerdo? Entonces igualmente hagamos el pequeño ejercicio de organizar para
para que sea más fácil luego poder buscar. 2, perdón, Q1, la 365, sería mi precio 2, y esto sería mi cantidad 2. Muy bien, entonces tenemos esta información que corresponde a la demanda. Aquí nada del otro mundo, simplemente lo que hicimos fue organizar la información. Lo mismo hago para la oferta, y en este caso, por lógica, lo que pondríamos es lo que nos queda, ¿no? Oferta. En este caso el precio va a ser precio y la cantidad. Desde el precio tenemos 50, y a ese precio se habrían ofertado 34 unidades, y luego el precio aumenta a 89, y a ese precio se ofertan 467 unidades. Guarda lógica con la oferta porque a medida que sube el precio, la cantidad ofertada va a aumentar. Con eso tengo información de oferta y de demanda. ¿De acuerdo? Separada esta información, ya puedo irme a trabajar con lo que me compete, ¿no? Entonces voy a trabajar con lo que es demanda. Y para poder, ¿cómo es encontrar la ecuación de demanda? Igualmente me pregunto, ¿tengo la información suficiente para poderlo hacer? Y la respuesta es sí, siempre y cuando me hayan dado 2 puntos o un punto y la pendiente. En nuestro caso nos dan 2 puntos, ¿verdad? Entonces, con esos 2 puntos, yo sé que lo primero que tengo que hacer, debido a que no tengo la pendiente y tengo que utilizar la fórmula de punto pendiente, lo primero que voy a hacer es encontrar la pendiente. Entonces, la pendiente, nos decía nuestra fórmula de pendiente, perdón, esta fórmula de pendiente va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cómo iba la fórmula de pendiente? ¿Cómo iba la fórmula? ¿Se acuerdan? Precio 2, que en nuestro caso sería 89, menos el precio 1, que sería 50. Dividido para Q2, dividido para menos Q1. Perfecto, dividido para Q2 menos Q1, que en nuestro caso sería 12 menos 365. Yo recuerdo que esta información, o la pendiente, mejor dicho, me tiene que dar un valor negativo, y una vez que ejecuto el valor, ¿cuánto sería el valor de la pendiente? ¿Alguien me puede ayudar con el cálculo, por favor? Sobreestimen la pendiente y me ayudan con el cálculo. 89 menos 50, eso dividido para 12 menos 365. Menos 11 punto, diga, menos 0.11. Menos 0,11. ¿Sí? Menos 0,11. ¿De acuerdo? ¿Alguien puede confirmar ese valor? ¿Alguien más le da ese valor? Sí, profesor, está bien. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos nuestra pendiente, ¿de acuerdo? Hasta aquí nada del otro mundo, simplemente utilizamos la fórmula de punto pendiente con los datos que ya habíamos separado y encontramos la pendiente. Ahora lo que voy a hacer es utilizar la fórmula de punto pendiente, y yo recuerdo que la fórmula de punto pendiente me decía, era precio menos el precio 1. Voy a primero poner las letras y luego reemplazo. Y esto va a ser igual a la pendiente que multiplica a Q menos Q1. ¿Sí? En este caso puedo utilizar, como ustedes ya saben, los 2 puntos, cualquiera de los 2 puntos. Pero para nosotros, nosotros aquí en el ejercicio vamos a utilizar el primero. Entonces reemplazo el precio 1, que para nuestro caso es de ¿cuánto? ¿Me pueden decir? Porque me está tapando algo aquí los datos. ¿Cuánto era el precio 1? 50. 50, gracias. Menos la pendiente, que era menos 0,11. Y esto que multiplica a Q menos Q1, que para nuestro caso era ¿cuánto? ¿Cuánto es Q1? 365, ¿verdad? ¿No me equivoco? ¿Sí? 365. Muy bien, entonces tengo esta información y lo que hago es a continuación inmediatamente despejar lo que puedo despejar y dejar P en términos de Q. De tal manera que P menos 50, esto va a ser igual a menos 0,11 multiplicado por Q, 0,11Q, y menos por menos más 0,11 multiplicado por 365. ¿Alguien me puede ayudar con el dato?
0,11 multiplicado por 365, ¿cuánto nos da? 40.15. 40,15. Tengo aquí 40,15. De acuerdo. Entonces tengo esta información. De aquí lo que veo es que este 50 me está estorbando, lo paso hacia el otro lado a restar, ¿verdad? Entonces P va a ser igual. P va a ser igual a menos 0,11 menos 40,15. Y ese menos 50 se transforma en más 50 más 50. Es decir que ya ordenando, ¿cómo quedaría mi ecuación? ¿Alguien me la puede describir? Profe, ahí el menos 40,15 era más. El menos 40,15. Ujú. Ya, sí, perdón, toda la razón. 0,11 multiplicado por 3,65, esto me queda positivo, es verdad. Positivo, gracias por la corrección. Esto me queda positivo de tal manera que aquí implicaría una suma, ¿no? Esto va a ser igual a, sumamos, de tal manera que nuestra ecuación entonces, ¿cómo quedaría? Me quedaría P es igual a, si sumo 40,15 más 50, 90,15, ¿verdad? 90,15 menos 0,11. Y esto sería nuestra ecuación de demanda. ¿Me confirman, por favor, si llegaron ustedes también a ese valor? Sí. Sí, muy bien. Quedamos hasta aquí, ¿no? Entonces, esto sería mi ecuación de demanda. Ya tengo mi ecuación de demanda. Ahora voy hacia el otro lado, en este caso, a trabajar con los datos de la oferta. Y con la oferta hago exactamente lo mismo, sino que ahora obviamente enfocado con los valores de la oferta. Déjenme resaltar solamente la ecuación. La ecuación de demanda, ahora voy por la ecuación de la oferta. Entonces, de igual manera, lo primero que voy a hacer es encontrar la pendiente. Esa bendita pendiente va a ser igual a la diferencia entre, en nuestro caso sería precio 2, que sería 89, menos el precio 1, que sería 50, eso dividido para la cantidad 2, que sería 467, menos la cantidad 1, que sería 34. Y esto me daría mi pendiente. ¿Cuánto nos da nuestra pendiente? Si alguien ya calculó. ¿Cuánto nos da? Obviamente nos va a dar un valor positivo, ¿verdad? Porque me estoy refiriendo a datos de la demanda. La pendiente sería igual a ¿cuánto? 0.09. 0,09. Muy bien. Decimales más, decimales menos. El principio es básicamente lo que más me interesa. ¿Ya? Entonces tengo mi pendiente. Con esa pendiente, ahora utilizo la fórmula de punto pendiente para poder encontrar la ecuación, de tal manera que, utilizando la fórmula de punto pendiente, yo sé que esto es igual a P menos P1, que para nuestro caso es 50, y a eso, eso va a ser igual, perdón, a la pendiente, que es 0,09 positivo, eso que multiplica a Q menos Q1, que para nuestro caso es 34, si no me equivoco. Q menos Q1, que es 34. ¿Ya? Entonces lo que hago ahora es tratar de despejar lo más que pueda, eliminar todo lo que pueda, sumar, restar, multiplicar y dividir. P menos 50, esto va a ser igual a 0,09 multiplicado por Q, 0,09Q, más 0,09 por menos 34, me quedaría un valor negativo. ¿Y de cuánto? 34 multiplicado por 0,09 nos da ¿cuánto? Menos 3.06. 3.06. Menos 3,06. Perfecto, muy bien. Este 50 está restando, pasa al otro lado a sumar. De tal manera que P va a ser igual. Entonces, ya ordenando un poquito, ¿no? Ese 50 pasa a sumar al otro lado. 50 menos 0, menos 3,06 me daría ¿cuánto?
46,94. 46,94 positivo, y esto más, porque la pendiente es positiva, más 0,09 Q, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué sería? ¿Qué es lo que he encontrado aquí? Lo que he encontrado aquí es mi ecuación de oferta. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que no hay mayor inconveniente. Si alguien tiene alguna inquietud, por favor me la hace saber para poderle ayudar de lo que hicimos. ¿Todos llegan a esa misma respuesta? ¿Alguien más que valide lo que hemos conseguido aquí? ¿Llegan a lo mismo? Bueno, asumiría que llegamos a eso. Entonces, ya tengo esto. Y lo siguiente que me piden ahora es encontrar el punto de equilibrio, ¿verdad? Que es lo siguiente que me estarían pidiendo a mí. Bueno, para encontrar el punto de equilibrio, asumimos, creo que este concepto no lo hemos visto todavía con ustedes. Hay que asumir ciertas cosas. La primera cosa es entender que en el equilibrio se va a entender equilibrio, compensación de mercado. Si yo le pregunto en el examen por el punto de equilibrio o el punto de compensación de mercado, va a tratarse de la misma cosa. El equilibrio quiere decir de que ambas fuerzas de mercado están equilibradas, por eso se llama punto de compensación, porque en ese punto ambas fuerzas se compensan, llegan a una especie de equilibrio. Entonces, en ese punto se supone por teoría que la demanda va a ser igual a la oferta. ¿Sí? Es lo primero que voy a tener en mente. Demanda es igual a la oferta. Pero eso también implicaría que al ser un punto, ese punto está formado por coordenadas. Y al ser la demanda igual a la oferta, ya nosotros creo que habíamos visto la clase anterior de que el equilibrio yo lo identifico como gráficamente lo identifico como el punto donde se tocan las curvas de oferta y demanda. Y al ver ese punto en que se cruzan las curvas de oferta y demanda, quiere decir de que ese mismo punto al mismo tiempo le pertenece tanto a la oferta como a la demanda. Y eso implica de que en el equilibrio, el precio ofertado, el precio al cual se oferta, el precio al cual se oferta, va a ser igual al precio al que se demanda. ¿Sí? Y de igual manera, en ese mismo punto, la cantidad ofertada va a ser igual a la cantidad demandada, ¿no? Entonces, en el equilibrio ocurre esto. La oferta es igual a la demanda, eso va a implicar que el precio ofertado es al demandado y que la cantidad ofertada va a ser igual a la cantidad demandada, ¿no? Eso es lo que ocurre en el equilibrio. Entonces, vamos a ver cómo encontramos esto. Se supone que yo tengo estas dos ecuaciones que son ecuaciones de oferta, este es de demanda y este es de oferta, ¿sí? Entonces, primero, si yo, esta ecuación que estoy manipulando, que estoy cambiando, esta ecuación es de la demanda, quiere decir de que este es el precio demandado y esto sería la cantidad demandada. Si hago lo mismo con la ecuación de acá, y esta ecuación se refiere a la oferta, esto sería el precio ofertado y esto sería la cantidad ofertada. Simplemente lo que estoy haciendo es ahorita para poder tratar de explicar por qué voy a relacionar ambas ecuaciones es hacerles ver cómo quedarían si cada uno de esos precios y cantidades hacen referencia a la ecuación que corresponde. Entonces, yo tendría en un lado la ecuación de demanda, en el otro lado la ecuación de oferta. Si ustedes ven, nos dice teóricamente que el precio ofertado es igual al precio demandado. Yo me puedo dar cuenta que el precio ofertado P sub O va a ser igual a 46,94 más 0,09 Q sub O, y eso va a ser igual a ¿qué cosa? Al precio demandado, que en nuestro caso el precio demandado es 90,15 menos 0,11 QD. Es decir que con esto yo lo que puedo hacer es igualar ambas ecuaciones para poder eliminar en este caso la variable precio y poderme quedar solamente con la cantidad demandada. Pero la pregunta es ¿por qué igualo? Porque recuerden que en este punto, ese punto le pertenece tanto oferta como demanda. Es decir, que el valor que asume el precio dado en ese punto va a ser igual al precio ofertado. El precio demandado va a ser igual al precio ofertado. Entonces, por eso es que yo igualo en ese punto. Entonces, si ya le borro, le borro aquí lo que tenía, ¿no? Y me quedo simplemente con las ecuaciones, ya para utilizarlas, lo que voy a hacer es igualar las demandas y les expliqué bajo qué lógica hay esta igualación de ecuaciones. Entonces, al momento de igualar estas ecuaciones, precio
precio demandado es igual al ofertado, esto quiere decir, en otras palabras, que yo tomo la ecuación de demanda, que es 90,15 menos 0,111 Q. Esto va a ser igual a lo que sería el equivalente al precio de la oferta, que en nuestro caso sería 46,94 más 0,09 Q. ¿Sí? Entonces, tengo esto. Hasta aquí sí entendemos por qué hice esta igualación, ¿verdad? ¿Alguien se me quedó en el camino? ¿Alguien no entiende qué fue lo que hice aquí? Niños, reaccionen, por favor, para poder saber si estamos comprendiendo. Sí. Muy bien. Ya, entonces al hacer esta igualación, lo que ahora me interesa es poder despejar Q, ¿no? Porque, como les digo, asumo que el precio ofertado es igual al demandado, eso me permite igualar las ecuaciones y ahora dejé las ecuaciones en términos de una sola variable. Y esa variable es la que voy a despejar, ¿no? Entonces ahora esta variable paso, que sería Q, paso todas las cantidades a un solo lado, en este caso lo paso hacia el lado izquierdo, para poder tener ahí en el lado izquierdo los valores de Q. El primer valor que tengo es 0,11 Q. ¿Ya? El otro valor que me interesa pasarlo es el que está en el lado derecho, más 0,09 Q. Como está sumando, lo paso al otro lado a restar. Tengo que sería menos 0,099 Q. ¿Ya? Y esto va a ser igual al valor de 46,94. Y esto, ¿qué le haría? Le sumo, en este caso, perdón, le resto el valor que está del otro lado, ¿verdad? Que sería de ese 90,15 está sumando, lo paso al otro lado a restar, menos 90,15. Simplemente lo que hice fue mover los valores ¿verdad? Y aquí al sumar me quedaría entonces, si yo sumo estos valores de acá, me quedaría de este lado menos 0,20, ¿de acuerdo? Decimales más, decimales menos, creo que van a haber más decimales, 0,20. Y esto va a ser igual a 46,94. A ver, era menos, ¿verdad? No, era positivo. 46,94 menos 90,15. ¿Cuánto me daría esa diferencia? Menos 43,21. Menos 43,21. ¿De acuerdo? Y si despejo, aquí ya tendría entonces que Q va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos daría Q aquí? Ese 0,20 lo paso a dividir con el mismo signo, es decir, me queda, cuando se lo pongo en cámara lenta, menos 43,21, y esto dividido para ese menos 0,20 que está multiplicando. Recuerden que lo mandamos a dividir, pero lo mandamos con el mismo signo, no le vaya a cambiar de signo. Menos 0,20. Entonces esto nos daría un valor de Q de ¿cuánto? 216,05. Muy bien, entonces Q sería igual a Me sale 210. me sale positivo. Claro, positivo. 216,05. 0,5. 05. Perfecto. Muy bien, 216,05. De acuerdo. A ver, pero aquí hay algo que no me está cuadrando. A ver, en una parte nos equivocamos. En una parte hay un error. A ver, reformulemos, veamos las ecuaciones. Las ecuaciones sí les dieron. ¿Todos coinciden o alguien les dio otra ecuación de las que teníamos? La demanda sí les da esto. Que la cantidad le es diferente. ¿Mande? Amigo, le pregunto si a usted le sale la cantidad diferente. No, sino que estoy viendo La que al Q. momento... No, sino que estoy viendo es que
Ah, no, bueno, veamos. A ver, todavía no, déjenme concluir. Veamos cómo sale el valor del precio, sino que estaba viendo con el intersecto en el eje de los precios y me confundí ahorita. Ya, entonces nos da Q igual a 216,05, que decimales más, decimales menos es lo que sería. ¿Qué he encontrado aquí? ¿Qué es este valor que he encontrado? ¿Qué sería ese valor? La cantidad para al llegar al punto de equilibrio. La Muy bien, cantidad para el equilibrio. sería la cantidad del equilibrio. ¿Necesito algo más para encontrar el equilibrio? Creo que no les mencioné ese tema, ¿no? Yo sé que como un punto es un punto, necesito encontrar el precio también, ¿no? Como yo sé que es un punto, ese punto va a ser un punto de coordenadas Q, V, que sería la cantidad de equilibrio, del punto de equilibrio, y el precio sub E, que sería el precio de equilibrio. Hacia esto tenemos que llegar, ¿no? En este momento lo que nosotros hemos encontrado es solamente el Q sub E, que nosotros vemos ahí arriba, que sería 216,05. La pregunta es, ¿qué hago yo para poder encontrar ahora el precio de equilibrio? ¿Cómo lo encuentro? Muy bien, reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Bajo qué lógica era que reemplazábamos? ¿Por qué reemplazábamos en cualquiera de las dos? La variable de Q, en cualquiera de las dos. Muy bien, reemplazo Q en cualquiera de las dos, pero la lógica de por qué reemplazar en cualquiera de las dos es porque recuerden que al ser un valor, muy bien, al ser un valor que le pertenece tanto a la oferta como a la demanda, es un dato válido para utilizar en cualquiera de las dos ecuaciones. Muy bien, si yo tomo este valor y reemplazo, por ejemplo, en la ecuación de oferta, ¿cuál sería mi precio de equilibrio? Pues vamos a determinar eso, vamos a encontrar el precio de equilibrio. Si quiero encontrar eso, ¿no? Desde el precio, tomo la ecuación de demanda, perdón, tomo la ecuación de demanda. Entonces, en esta ecuación de demanda, que a nosotros nos daba 90,15 menos 0,11 Q, yo ya tengo la cantidad de equilibrio que sería esa Q que está ahí, ¿no? Entonces, lo que hago ahora es reemplazar para poder encontrar el precio de equilibrio. De tal manera que P va a ser igual a 90,15 menos 0,11 que multiplica a la cantidad de equilibrio, que para nuestro caso es 216,05. De eso, ¿cuánto me daría como resultado la cantidad de equilibrio? ¿Alguien me puede ayudar? Perdón, el precio de equilibrio, ¿cuánto nos daría? La multiplicación es En total, 23,76. en total, Ah, en ¿cuánto te total. daría? Ya Sí, quedó. 66,38. perdón, 66,38. perfecto, 66,38. ¿Qué es lo que he encontrado aquí? Aquí he encontrado mi precio de equilibrio, ¿verdad? Acá yo tengo mi cantidad de equilibrio, es decir, que si a mí me piden el punto de equilibrio es lo que yo tendría acá, que sería reemplazar la cantidad de equilibrio, que para nosotros es 216,05, y el precio de equilibrio, que para nosotros sería de 66,38. ¿Sí? De acuerdo. Muy bien, entonces tenemos cantidad de equilibrio y tengo el precio de equilibrio. Este es mi punto de equilibrio, ¿no? Desde aquí adelante, punto de equilibrio. Esto va a ser igual. El equilibrio va a ser igual a estas coordenadas. 216,05, punto y coma, 66,38. ¿Entiende lo que hicimos? ¿Alguien hasta aquí alguna inquietud? Repito qué fue lo que hicimos. Nosotros ya una vez, tan pronto tenemos la ecuación de oferta y la ecuación de demanda, lo siguiente que nos piden a nosotros es encontrar el punto de equilibrio. Teóricamente, ese punto de equilibrio va a ser el punto donde la oferta va a ser igual a la demanda. Eso quiere decir de que en ese punto el precio ofertado es el demandado y la cantidad ofertada es igual a la demandada. Eso me permite a mí razonar de que ambas ecuaciones en el punto de equilibrio para los precios lo puedo igualar, ¿no? Y al igualar esas ecuaciones, como las tengo originalmente formuladas,
eso me permite a mí comerme la variable precio, es decir, elimino la variable precio y solamente me quedo con la variable cantidad. Luego de eso, al solamente tener cantidad, despejo esa variable y resulta que llego a la cantidad de equilibrio que sería 216,05. De ahí, con esa cantidad que he encontrado, me pregunto cómo encuentro el precio de equilibrio. Y la respuesta es lógica en el sentido de que ese valor es válido tanto para la oferta como para la demanda. Eso quiere decir de que ese valor yo lo puedo reemplazar tanto en la ecuación de oferta como en la ecuación de demanda y me debe llevar al mismo resultado. Decimales más, decimales menos, reemplazando en la ecuación de demanda, yo puedo llegar a concluir que mi precio de equilibrio es de 66,38. Si yo ya quiero responder lo que me piden a mí, que es determinar matemáticamente el punto de equilibrio, lo que tengo que hacer es presentarlo como un punto. Por eso es que en la parte de arriba, superior derecha, ustedes van a ver que el precio de equilibrio va a ser igual a la cantidad de equilibrio, que en este caso es 216,05, y el precio de equilibrio que sería 66,38. ¿Ya? Y eso fue lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? ¿Se comprende? ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna duda? Muy bien. Lo siguiente que nos piden a nosotros es graficar. Vamos a tratar de borrar, si desean tomar captura de pantalla, por favor tomen captura porque voy a borrar ciertas partecitas para quedarme con información básica y poder graficar. Me avisan si ya toman la captura para poder cambiar. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Muy bien, gracias. A ver, entonces voy a sacar un poco de información de lo que hicimos. No se me olvide tanto por el momento. Voy a borrarlo. También. Entonces aquí yo derivé la ecuación de demanda que para nuestro caso era esta, ¿no? Y aquí tomé la ecuación de oferta. En este caso nos llevó a este valor. Luego con esa información, nosotros estimamos el punto de equilibrio. Este punto de equilibrio, de acuerdo a la información que encontramos, es este de acá. Esto voy a borrar. Muy bien, entonces, tengo mi ecuación de oferta, tengo mi ecuación de demanda y necesito ahora encontrar el punto de, perdón, graficar todo esto, ¿no? Para luego explicar situaciones de excedente y de escasez. Bien, entonces yo lo que hago es razonar, como les digo, van a tener poco tiempo, son algunos ejercicios y razono de manera muy elemental y muy básica. Muy bien, entonces, si tengo mi ecuación de demanda, generalmente mi ecuación de demanda va a ser algo que de esta forma, ¿no? Inclinada. ¿Me pueden ayudar con cuáles serían las coordenadas del intercepto en el eje de los precios para la demanda? ¿Cómo quedaría? ¿Y de dónde sacan la información? ¿Cómo quedaría el puntito de coordenadas ahí del eje de los precios? ¿Cómo lo sacábamos? ¿De qué parte de la ecuación lo sacábamos? Del valor constante que no acompaña a la variable, ¿no? En otras palabras, de la ecuación de demanda, que es la primera que está con roja a mi lado izquierdo, ese 90.15 vendría a ser el valor que asume el precio cuando la cantidad es igual a 0. Este sería el primer valor que yo tendría, 90,15.
¿Y de dónde sale ese valor? Ustedes recordarán que el no la tengo. ¿Me pueden ayudar con la información, por favor, que se me borró acá, se desconectó el internet? ¿Cómo quedaba? ¿La demanda cómo iba? Era igual. ¿Alguien, por favor, que haya anotado la ecuación de demanda? Ya, P igual a, a ver, Q igual a 90,15 menos 0,11. 0,11 cubos. Esta era la ecuación de demanda. Y la ecuación de oferta, Igual a 46,94 más 0,09. más 0,09. La ecuación de oferta, ecuación de demanda. La primera es de oferta, la segunda es, perdón, la primera es de demanda, la segunda es de oferta. Y el punto de equilibrio, ¿cómo nos quedaba? El punto de equilibrio de coordenada. 216,05. No, así también. 216, punto y coma. Ya. 76,38. 216,5. 216, 0,5. 0,5. Ya. Y este punto y coma. ¿Cuánto era el otro valor? 66,38. 38. Ya, muy bien. Entonces, esta era mi cantidad de equilibrio. Mi precio y mi cantidad de equilibrio, mi punto de equilibrio. Pero lo que les decía ahora es que vamos a graficar estas ecuaciones y tratar de plasmar todo como deberíamos poner en nuestro examen, ¿no? Les lanzaba esto, creo que más o menos la demanda era esto de aquí, ¿sí? Entonces, en primera instancia, si tomo la ecuación de demanda, tomo la ecuación de demanda y comienzo a calcular los interceptos, de tal manera que primero lo que voy a hacer es calcular cuando Q vale 0, ¿no? Entonces, si Q vale 0, ¿cuánto valdría P? Y yo reemplazo dentro de esta ecuación de demanda que está aquí, reemplazo esto dentro de esta ecuación, Q al valer 0, al multiplicarle por 0,11, eso me da 0, es decir que cuando Q vale 0, P asume el valor de 90,15, ¿no? Entonces el primer intersecto que yo tendría sería el punto de coordenadas 0,90.15, ¿sí? Y ese punto de coordenadas 0,90.15 va a ser el valor de nuestro intersecto en esta parte del eje, ¿verdad? Que sería este puntito que estaría aquí. Sería nuestro puntito, 90,15. De acuerdo, ahora tendría que encontrar el otro valor, y el otro valor sería el otro intersecto, pero en este caso sobre el eje de las Q. Ya hice valer Q0, ahora me interesa hacer valer P0. Si yo reemplazo en mi ecuación y P vale 0, esto va a ser igual a 90.15 menos 0,11 Q. De tal manera que si yo despejo esto me quedaría como ese 90.15 está sumando, pasa al otro lado a restar, menos 90.15, y ese menos 0,11 está multiplicando, pasa a dividir, ¿verdad? Dividido para menos 0,11. Y todo esto va a ser igual a Q. Todo esto va a ser igual a Q. De tal manera que Q, ¿qué valor asumiría? ¿Alguien me puede ayudar? Dividiendo 90.15 negativo para 0,11. 19,54. Perdón. 19. 819,54. 819,54. Muy amable. Ya, entonces Q sería 819,54. Si yo
pongo aquí los valores de este punto, el otro intersecto. El otro intersecto sería el punto de coordenadas 819,54, punto y coma, 819,54, punto y coma, 0, ¿verdad? Y de esa manera tendría mi otro intersecto. Y esto obedecería a la ecuación de demanda, ¿verdad? Que sería esta mi ecuación de demanda, ¿de acuerdo? Eso para lo que sería demanda. Hasta ahí creo que no hay ninguna complicación. Lo único que hago es encontrar los interceptos y presentarlos dentro del gráfico y poner la ecuación de demanda. Ahora, si hago lo mismo con la oferta sería esta fórmula de acá, ¿verdad? Que es la que vamos a utilizar. Precio de equilibrio, voy a utilizar la fórmula de oferta. Entonces, con esta fórmula de oferta, ¿puedo borrar esto que estoy moviendo? ¿Puedo Sí. borrar esto? Sí. Voy a eliminar un poco de... Ya, muy bien. Entonces voy a utilizar ahora la oferta y con la oferta voy a hacer exactamente lo mismo. Yo puedo darme cuenta que el intersecto sobre el eje de los precios va a ser 46,94. Es decir, que por donde va a pasar la curva de oferta va a ser por el valor 46,94. Si yo más o menos al ojímetro le calculo, imagine que estamos por aquí, esta sería nuestra curva de oferta, yo le voy a lanzar un poquito de valores como proyección, que no chueco que gráfico, ya, más o menos como que toca aquí en esta línea, ¿de acuerdo? Entonces, este primer valor donde toca en el eje de los precios, ese valor lo voy a encontrar. Entonces, para poder encontrar ese valor, lo primero que hago es hacer valer Q igual a 0, ¿verdad? Hago valer Q o 0. Y con ese valor de Q, yo puedo llegar, reemplazando en la ecuación que está ahí arriba, entonces reemplazando, y era Q, ¿no? Muy bien. Entonces, al reemplazar en esa ecuación, y yo reemplazo esa Q por el valor de 0, 0,09 multiplicado por 0 me da 0, es decir que P asumiría el valor de 46,94. ¿Sí? Entonces mi primer valor, o el primer valor que yo tendría con relación al intersecto que estaría sobre el eje de los precios para la ecuación de la oferta, sería el valor de coordenadas, o el punto de coordenadas, perdón, punto de coordenadas, Q igual a 0, 0, el precio asumiría el valor de 46,94. Ese sería el intersecto en el eje de los precios para la curva de oferta. 6,94. Ya que encontré este punto, ahora me falta encontrar el punto donde toca en el eje de las cantidades, ¿verdad? Y veo que ese valor cae en el lado negativo. Si bien es cierto, yo les había dicho que generalmente nosotros utilizamos la parte positiva, pero simplemente como ejercicio podemos hacerlo porque matemáticamente podemos calcularlo, pero lo que cobra sentido al interpretar valores en economía es tácitamente el cuadrante positivo, el primer cuadrante en que hemos estado trabajando. Entonces, pero igual puedo calcular el valor del intercepto. Ahora hago exactamente lo mismo. Si yo ya hice valer Q0, ahora me interesa saber cuánto es el valor que va a asumir Q, entendiendo que el precio ahora asume el valor de 0, ¿no? El precio es igual a 0. ¿Cuánto valdría Q? Y para eso lo que hago es utilizar la ecuación. Entonces, si reemplazo la información de la oferta, ahora el precio vale 0. Esto va a ser igual a 46,94 más 0,09, y esto que multiplica a Q es lo que me interesa encontrar. Si despejo, esto me quedaría como menos ese 46,94 está sumando, pasa al otro lado a restar, 46,94, y le voy a mandar a dividir el valor de 0,09, que lo mando con el mismo signo, es decir, que baja con positivo, ¿no? 0,09. Y como resultado de esa división me va a dar un valor negativo por lógica, porque nosotros podemos ver que la proyección de la
de la recta da hacia el lado negativo. Si pongo aquí paréntesis para tener, esto va a ser igual a Q. ¿Cuánto sería el valor de Q? ¿Alguien ya lo estimó? Menos 521,55. Sería igual a menos 521,50 y... O sea, redondeándolo 56. Decimales más, decimales menos, ¿de acuerdo? Entonces, pongo aquí también el intercepto, y nuestro intercepto aquí sería el punto de coordenadas menos 521, que era el valor de la cantidad, coma 56, punto y coma, el precio que nosotros teníamos en este punto, que sería 0. Ese sería mi valor de intercepto para el eje de las cantidades en lo que respecta a la ecuación de oferta. Muy bien, entonces tengo esto, ya grafiqué mi ecuación de demanda, que es la que nosotros tenemos aquí. Tengo ya mi ecuación de demanda. Tengo ya mi ecuación de oferta. Mi ecuación de demanda, tengo ya mi ecuación de oferta. Esta sería demanda, ¿verdad? Tengo ya mi ecuación de oferta. Y esta sería mi ecuación de oferta. Y ahora lo que me resta graficar es el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio nosotros ya lo habíamos calculado previamente. Y ese punto de equilibrio va a ser el punto de coordenadas. ¿Cuáles eran las coordenadas del punto de equilibrio? ¿Se acuerdan? Era un puntito de coordenadas. Yo se lo he punteado aquí ya. Muy bien, entonces ese punto era un punto de coordenadas 216 para las cantidades, que sería este valor que está acá, 216.05, el valor de las cantidades, que nosotros ya previamente lo calculamos, 16,05, sería el punto donde toca aquí que sería el valor del equilibrio, la cantidad de equilibrio, y el precio de equilibrio, que sería el valor de 26.38. Yo tengo aquí presentado ya mi cantidad de equilibrio y mi precio de equilibrio, ¿sí? Entonces, hasta aquí yo estaría con lo que implicaría la gráfica de lo que a nosotros nos corresponde poder revisar de la ecuación de oferta, de ecuación de demanda y lo que sería punto de equilibrio. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Todos tienen claro qué fue lo que hicimos? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Niños, ¿todos comprenden? Sí, mister. Muy bien. Vamos entonces ahora a entender un nuevo concepto que tiene que ver con excedente y escasez. Ya, y para esto, Una pregunta. sí, Ahí se graficó fueron los tres, ¿verdad? Lo que es la ecuación de oferta, ecuación de demanda y el punto de equilibrio. correcto. Ahora vamos a agregar lo que corresponde a escasez y excedente de mercado. Ya. Ingeniero, una consulta, ¿Sí? no con respecto al ejercicio, sino con respecto a la interpretación. Sí, ¿qué pasó? Ahí me mareó algo con respecto a que si observamos la curva de la demanda, siempre hemos visto que la demanda, a medida que el precio aumenta, la cantidad disminuye, ¿no es verdad? Ujú. Y si lo vemos así textualmente, ¿qué estamos viendo? Que la cantidad depende del precio. Si vemos la gráfica de la demanda, es al revés. O sea, veríamos que, eso es lo que me marea. Si vemos la curva de la demanda, a medida que voy aumentando los valores de la demanda, de la cantidad, el precio va a disminuir, ¿no es verdad? Ya sé que te marea. O sea, en mi imaginario yo debería tener los valores de Q en el eje de los precios y los valores de cantidad en el eje de la... Correcto, lo que es exactamente eso.
Ya, sí, sí, sino que acá en economía lo presentan así, sé el conflicto que te genera y es lo que genera básicamente el mareo. Pero el principio es exactamente el mismo. Si tú ves, por ejemplo, mira, si yo paso del precio de 46,94, el precio sube a 66,38, yo puedo ver que justamente al subir el precio, la cantidad demandada baja. No sé si me voy a entender, porque cuando el precio es de 46,94, ¿cuántas unidades consumen en el mercado? ¿Tiene? 46,94. Sí, Cero, pues. no, no, Ah, el esa es la precio. diferencia. Sí, estaría, o sea, si tú te proyectas hacia la demanda, sería una cantidad mayor a Ajá, 216,05 sí. sobre la curva, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Sube el precio a 66,38, ¿qué yo esperaría en la cantidad demandada? Que baje, ¿no? Sí, correcto. Baja a 216,05. O sea, el principio es el mismo, sino que sí lo que a veces genera conflicto un poquito es el tema de que yo represento, si bien es cierto la ecuación, siempre digo que lo que me interesa es la cantidad demandada, pero cuando yo presento la ecuación, la presento en términos del precio. Y generalmente presento precio en términos de la demanda. Entonces eso es lo que puede generar conflicto. Eh, es lo que ¿por qué lo presento así? Es porque vas a encontrarlo igualmente en todos los libros, siempre lo vas a encontrar así. Precio, precio en el eje de las Y cantidad en el eje de las X. Pero finalmente a veces la ecuación te la presentan Q en términos de P. Son formas de presentarlo, así lo presentan en economía. Pero en realidad sí genera un poquito de conflicto. Pero la relación es la misma, o sea, no va a cambiar. Siempre va a haber esa relación inversa, y al haber esa relación inversa hace que la misma recta tenga ese comportamiento decreciente. O sea, si tú tienes Q en el eje de las Y, o si las tienes en el eje de las X, tú vas a ver que P va a moverse en sentido contrario, y eso va a hacer igualmente que la recta tenga ese comportamiento inverso, sea donde esté. Siempre esa relación va a estar. ¿Ya? Pero sí te genera un poquito de conflicto. Pero trata de aislarlo y pensemos como que está así. A ver, entonces, estábamos en... ya. Voy a explicarles ahora una situación de excedente y escasez, ¿no? Entonces, lo que me interesa saber ahora es qué ocurriría si se rompe el equilibrio. Vamos a tratar de entender qué es excedente y qué es escasez de mercado. Y para eso, nosotros vamos a tomar como referencia el equilibrio, ¿no? ¿Qué sucede si se rompe el equilibrio? El equilibrio, ustedes ya saben que está aquí donde está, nosotros lo hemos identificado, inclusive calculado, que es donde se cruzan las rectas, y el valor del equilibrio está dado, ¿no? Que sería 216,05 y 66,38. Pero ¿qué ocurriría si se rompe el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurriría a un precio más alto? Imagine que el precio ahora sería 75. ¿Sí? Primero quiero razonarlo teóricamente para luego ya poder ir a valores de cálculo. Imagine que yo tengo un nuevo precio, y este precio es el que está aquí, lo pongo con rojo, 75. Les pregunto, ¿qué ocurriría si nosotros estamos primero en el equilibrio? Y en el equilibrio el precio es de 66,38. ¿Qué ocurriría si se rompe el equilibrio y ahora hay un precio más alto de 75? ¿Qué pasaría en el mercado? ¿Se produce excedente o se produce escasez de mercado, y por qué? A un precio más alto, ¿cómo reaccionaría la demanda? Disminuye. Demanda disminuiría. Es decir, que a un precio más alto yo espero que la cantidad demandada con relación al equilibrio se mueva ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia dónde se movería la cantidad demandada? Si hay un precio, en el equilibrio está en 2.16, ¿verdad? Cuando el precio es de 66,38, la cantidad de equilibrio es 216. Pero ahora sube el precio a 75. ¿Qué yo espero en la demanda? ¿Que aumente o disminuya la cantidad demandada? Que disminuya, me dicen, porque se vuelve más caro el precio.
Eso implicaría que del 216 se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. En otras palabras, disminuiría, ¿verdad? Es decir que, en nuestro caso, lo que pasaría es esto. Esto se mueve hacia acá, ¿sí? Entonces, a un precio mayor, lo que va a suceder es que la cantidad demandada disminuye, ¿no? Entonces, a un precio más alto, si yo proyecto, por ejemplo proyecto aquí, yo proyecto este 75, que más o menos nos ve por aquí. Es difícil graficar con este ratón. Si yo proyecto, lo que sucedió es que yo tengo una cantidad menor ahora como resultado de un aumento en el precio. Ahora, eso pasa con la demanda, pero ¿qué ocurriría con la oferta? A un mayor precio, ¿cómo reaccionaría la oferta? Bien, proyecto el precio igualmente. Aquí el precio, le voy a ir con la otra curvita, ¿no? Sería la recta de oferta. ¿Qué ocurriría con la oferta? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta la oferta. Aumenta. Entonces, si usted se imagina que el profesor hace las líneas rectas, en la oferta lo que va a suceder es que nos vamos a mover, en este caso, del equilibrio hacia la derecha, ¿no? Entonces, cuando sube el precio, lo que va a suceder es que la oferta aumenta. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que pasa aquí en esta lineecita, aquí en esta zona que yo estoy sombreando. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Si yo veo el equilibrio, ¿no? Si yo veo el punto donde se cruzan las dos rectas, yo me puedo dar cuenta que en el equilibrio la oferta y la demanda están en el mismo punto. Pero a medida que sube el precio, la demanda se contrae, mientras que la oferta se expande. La demanda disminuye, mientras que la oferta aumenta. Les pregunto a ustedes, si en el mercado, en el equilibrio, a ver, nuevamente regreso al equilibrio, en el equilibrio a un precio de 66,38, ¿cuántas unidades va a requerir el mercado? ¿Cuántas unidades va a requerir el mercado? En 66,38, en el precio de equilibrio, ¿cuántas unidades va a requerir? 216. Sí. Muy bien, 216. Muy bien. ¿Y cuántas unidades se van a ofertar al mercado en el equilibrio? 216 también. 216. Perfecto, porque están en equilibrio. La oferta va a ser igual a la demanda. ¿Qué sucede cuando sube el precio? Lo que yo voy a esperar teóricamente es que la cantidad demandada disminuya, mientras que la cantidad ofertada aumente. Entonces lo que sucede ahí es como que la oferta y la demanda, comparado con la posición de equilibrio, como que se separan, ¿no? Mientras la oferta aumenta, la demanda disminuye. Si la oferta es más que la demanda, ¿qué va a ocurrir en el mercado? ¿Escasez o excedente de mercado? ¿Qué pasaría? Si están ofertando más de lo que van a demandar, ¿qué ocurriría en el mercado? ¿Se produce escasez o Un se produce exceso. excedente? Un Muy exceso. bien, exceso, un excedente, ¿no? Entonces lo que yo puedo ver es que para la parte de arriba, lamentablemente no les puedo graficar bien, pero imagine del equilibrio del 66,38 de ese precio, hacia arriba, en ese triángulo que se forma entre las curvas de oferta y demanda, hacia arriba se produce el excedente de mercado. ¿Qué quiere decir ese excedente de mercado? Que lo que sucede es que al mercado se lanza más producción de la que se requiere en el mercado. ¿Cuál es la lógica? Para todos esos valores que están por encima del precio de equilibrio, lo que sucede es que es un valor mayor. Y al ser un valor mayor, un precio mayor, lo que va a suceder es que la demanda se va a contraer mientras que la oferta va a aumentar. Y se genera una brecha entre oferta y demanda. Se separan la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, al ser un valor mayor, la oferta va a ser más que la cantidad demandada. Y eso genera una brecha. Y esa brecha justamente se va a conocer como excedente de mercado. Es decir, que para todos los valores que están por encima, para todos los valores de precio que están por encima del precio de equilibrio, ¿qué tendría yo en el mercado? Excedente. ¿Por qué? Porque más se va a ofertar en relación a lo que se demanda. Si no me comprendió con esto, veamos el otro escenario. Yo ya analicé qué ocurriría para un precio mayor. Ahora veamos qué pasa para un precio menor. Y por ejemplo el precio ahora fuera 46,94. ¿Sí? Si yo tomo este precio de aquí y proyecto igualmente, ¿no? Yo lanzo mi curvita. Voy a ponerlo con rojo para ver si se puede ver mejor.
¿Qué ocurriría aquí, en esta que está punteado con rojo? Entonces yo lo que les digo es que primero yo analicé para un precio mayor que el del equilibrio. Voy a borrar estas cosas de aquí. Ahora estoy analizando para un precio menor para el equilibrio, es decir, el precio ahora pasa de 66.38, pasa a 46.94, es decir, el precio aquí lo que va a suceder es que va a bajar. Es bajó el precio. ¿Sí? ¿Qué yo esperaría como comportamiento en cada una de las rectas? Primero con relación a la demanda. A un precio más bajo, ¿qué es lo que ustedes esperarían en la demanda? ¿Que aumente o que disminuya? Que aumente. Muy bien. Es decir que entonces la cantidad demandada se movería ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha, muy bien. Pues si se mueve hacia la derecha, nosotros tendríamos un valor mayor de demanda, ¿no? Entonces, a medida que el precio disminuye, la cantidad demandada en este caso va a aumentar. Y esto hace que aumente la cantidad demandada. Por el contrario, ¿qué ocurriría en la oferta si me están pagando menos por el producto? ¿Van a ofertar más o van a ofertar menos? En este caso lo que sucede es que van a ofertar menos, ¿no? Y a ese nuevo precio lo que sucede es que la oferta se mueve en cambio hacia la izquierda, ¿sí? En relación al equilibrio, se mueve hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo veo que el precio baja y a un precio más bajo la oferta, la demanda aumenta mientras que la oferta disminuye. En otras palabras, en ese momento, cuando el precio baja, se está demandando más que lo que se está ofertando. Entonces la pregunta que me haría es, ¿qué ocurre en el mercado? ¿Se produce una situación de excedente o de escasez del mercado? ¿Y por qué? ¿Qué ocurriría? De escasez. ¿Por qué? Porque simplemente por lógica lo que yo estoy viendo es que se está demandando más de lo que se está ofertando, ¿no? ¿Por qué? Porque a un precio más bajo lo que sucede es que se va a demandar más mientras que la oferta se va a contraer. Está ofreciendo menos producto mientras que el mercado está requiriendo una mayor cantidad de producto. Primera vez que lo veo. No sean malitos, cierren el audio. ¿Qué ocurriría entonces para este grafiquito por debajo de la demanda, ¿no? ¿Qué ocurriría para todo esto? Todo esto que está acá. Todo esto de aquí. Esta parte que está en rojo, yo tengo situaciones de escasez. ¿Por qué serían situaciones de escasez? Porque lo que sucede aquí es que a un mayor precio, a un menor precio, lo que va a suceder con la cantidad demandada es que aumenta, mientras que los que van a ofertar van a disminuir la cantidad ofertada. ¿Y qué ocurre? Por el contrario, para precios mayores al precio de equilibrio, lo que va a suceder es que va a haber una situación de excedente, es decir, la parte del triángulo que está hacia arriba. Entonces, de 66.38 para arriba, lo que va a suceder es que se produce una situación de excedente de mercado. ¿Por qué ocurre allá el excedente de mercado? Porque al haber un mayor precio, la oferta aumenta, mientras que la demanda va a disminuirse. Y se genera una brecha entre oferta y demanda. ¿Se entiende lo que teóricamente planteo? ¿Se comprende? Niños y niñas. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Qué es lo que quiero que se graben en la cabeza? Miren, se las pongo sencillo para que en el examen puedan proceder de manera más rápida. Primero, ojo al piojo en el sentido de ojo al precio de equilibrio, ¿sí? Ustedes ya teóricamente deberían saber que si el precio de equilibrio, ¿sí? Yo en el examen les voy a pedir esto, demuéstreme una situación de excedente y demuéstreme una situación de escasez. Imagine que usted ya llegó hasta aquí y graficó su precio de equilibrio. Y ahora tiene el siguiente paso. El profesor simplemente me dice, demuéstreme una situación de excedente. Muy bien, entonces comienzo a razonar. ¿Cuándo se presentaba el excedente? Cuando los precios estaban por encima del precio de equilibrio. ¿Qué precios están por encima del precio de equilibrio? Primero tengo que saber cuál es mi precio de equilibrio. En este caso, 66,38. ¿Qué precios van a generar excedente? Todo aquel que esté por encima de 66,38. ¿Por qué se produce el excedente en esa situación? Porque simplemente para esos precios que son más altos que el equilibrio, lo que va a suceder es que la cantidad ofertada va a estar por encima de la cantidad demandada. Y mientras más alto sea el precio, más lejos esté el precio del punto de equilibrio, mayor va a ser la brecha entre los dos. Es decir, más se va a ofertar y menos se va a demandar.
porque el precio está subiendo y es la lógica reacción que tendría en oferta y demanda. Entonces, teóricamente yo voy a saber que por encima de ese precio, es decir, 70, 75, 80 o cualquier otro valor que esté por encima de 66,38, eso va a representar excedente de mercado. Mañana vamos a ver cómo calculamos ese excedente. ¿Ya? Entonces, guarden esta información porque mañana vamos a ver cómo lo calculamos. Pero lo siguiente que tengo que acordarme es que para precios menores al precio de equilibrio, lo que va a suceder es no excedente, sino escasez. ¿Por qué va a haber escasez? La lógica da que a un precio más bajo, la oferta se contrae, mientras que la demanda aumenta. Entonces, mientras más distante esté el precio, es decir, mientras más bajo sea comparado con el equilibrio, el precio, el nuevo precio que estoy ubicando, lo que va a suceder es que va a haber una mayor brecha entre oferta y demanda. La demanda va a ser mayor comparado con la oferta y eso hace que se genere escasez de mercado, ¿sí? Porque se va a demandar más, pero se está ofertando menos, ¿ya? Entonces, para que lo comprenda mejor, y mejor dicho, le voy a hacer unas preguntas. Por ejemplo, si yo les digo un precio de 50, ¿se produce excedente o escasez de mercado? Escasez. ¿Por qué? Porque a 50 dijo, ¿no? Sí, Está por debajo del precio. muy bien. ¿Y qué pasa cuando el precio es más bajo? ¿Qué pasa con la demanda? Aumenta la demanda y la oferta disminuye. Perfecto. La demanda aumenta y la oferta disminuye y se genera una brecha entre los dos que sería la escasez. O sea, en términos sencillos, se está demandando más de lo que se oferta en ese momento. Entonces el mercado quiere más de lo que se va a entregar. Por eso es que se genera esa escasez. A un precio de 80, ¿qué ocurre? ¿Excedente o escasez? Excedente. Excedente. ¿Por qué? Se demanda menos de lo que se oferta. Muy bien, porque se va a demandar menos de lo que se oferta. A un mayor precio, lo que sucede con la demanda es que se restringe mientras que la oferta se expande. Se produce más, se entrega más al mercado, pero el mercado quiere menos. Por eso es que se produce excedente. Queda producto sin ser consumido. Entonces, quiero que se aprendan en primera instancia eso. Eso es muy importante. Que tengan en referencia el punto de equilibrio, puntualmente el precio de equilibrio, y que entiendan que para precios por encima del precio de equilibrio, en primera instancia, va a haber excedente y para precios por debajo del precio de equilibrio va a haber escasez. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, quiero mandarles un deber y quiero que lo hagan para mañana. Yo sé que ya lo van a poder razonar. Quiero que calculen ahora los valores. ¿Cuánto sería la oferta y la demanda para los precios que nosotros tenemos aquí? ¿A qué me refiero? Miren, la primera situación, van a calcular cuánto sería la oferta para un precio de 75, que es lo que nosotros tenemos aquí graficado. No hay que ser un experto matemático para entender que si a mí me dan ahora el precio, ese precio lo reemplazo en la ecuación de demanda y encuentro la cantidad demandada. Y ese mismo precio lo reemplazo en la ecuación de oferta y encuentro la cantidad ofertada de ese precio. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes ya lo saben por teoría, lo que va a pasar es que la cantidad ofertada va a ser mayor que la cantidad demandada. Y ahí va a haber una diferencia y esa diferencia va a ser el excedente. Luego van a hacer el mismo ejercicio, pero considerando ahora un precio. Por ejemplo, tomen el 46.94. A ese precio, yo les pregunto cuánto sería la cantidad ofertada y la cantidad demandada en el mercado. Entonces, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Tomo el valor de este nuevo precio, reemplazo una ecuación de oferta, reemplazo ese mismo valor en la ecuación de demanda y tengo dos valores. Pero ahí lo que yo me voy a dar cuenta es que la cantidad ofertada va a ser mayor, la cantidad demandada va a ser mayor que la cantidad ofertada. ¿Ya? Y ahí se va a producir la escasez. ¿Se entiende lo que quiero? Repito lo que quiero es que calculen cuánto va a ser la cantidad ofertada y demandada, primero un precio de 75 y luego hagan el mismo cálculo con un precio de 46.94. Y con eso mañana vemos resultados. ¿Ya? Ustedes ya saben por teoría, sin hacer el cálculo, que en el precio de 75 se va a producir excedente. Ya saben por teoría que el valor que le va a dar de cantidad ofertada va a ser mayor que el de cantidad demandada. Y también ustedes saben por teoría que al tomar un valor menos, un precio menor al precio de equilibrio, lo que se va a producir es escasez, porque la cantidad demandada va a estar por encima de la cantidad ofertada. Lo que quiero es que lo comprueben. ¿Ya?
Muy bien, hasta aquí, ¿alguna inquietud, alguna duda, niños? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, bueno, tengo otra duda. Analizando esto que usted acaba de decir sobre escasez y exceso, Sí. se me vino a la mente un producto básico, el arroz, pero el arroz no tiene ese comportamiento, porque el arroz puede subir y bajar igual, la demanda siempre está en aumento. No, a ver, es que esto es un análisis simplemente a corto plazo, y con el arroz pasa. A ver, tú has de haber sido algún día, tú fuiste hijo, tienes una mamá, y generalmente, anteriormente subía el precio del arroz, y ¿qué era lo que le decía a la mamá? Van a comer menos, y era lo que se traducía en una menor porción que la mamá te servía. Pero eso era en el corto plazo, porque en el largo plazo finalmente lo que va a suceder es que la demanda se va a estabilizar, porque tu mamá finalmente no te va a dejar de dar una porción adecuada para que comas. No sé si me voy a entender. O sea, en primera instancia, esto que estamos viendo aquí o estas reacciones son del corto plazo. En el largo plazo ocurren una serie de ajustes que ya te llevan a tomar una nueva posición. Entonces, al haber un precio más alto, obviamente la oferta primero va a aumentar y la demanda va a disminuir. Pero lo que va a pasar en el mercado es que ese precio más alto, como por más que el precio esté más alto y se oferte más, lo más seguro es que la gente no va a comprar. Y al no comprar, los productores inmediatamente van a comenzar a bajar el precio, hasta que se alcance un nuevo nivel de equilibrio. ¿Ya? Entonces, esto que estamos viendo es como una foto de una serie de fotos que ocurren en el tiempo. Esto es en el corto plazo. En el largo plazo todo tiende a alcanzar un nuevo equilibrio. ¿Ya? Pero en el arroz sí pasa, o sea, en primera instancia sí disminuye la gente el consumo. Todos los productos en primera instancia disminuyen el consumo. En el largo plazo los consumos se tienden a estabilizar, porque la gente finalmente, estos son productos de primera necesidad y la gente no se va a quedar sin comer. Sacrifican paseos, sacrifican otro tipo de gasto, pero generalmente la comida sí vuelve a recuperar su demanda normal. Sí. En el caso del arroz sí pasa, pero en el largo plazo. No sé si concuerdas conmigo. ¿Verdad? Bueno, entonces les pido que realicen esto, por favor revisen esta información. Mañana vemos qué es lo que realmente ocurrió, si hubo excedente o escasez. Mañana también vamos a hacer un ejercicio más de esto y nos vamos a enfocar ya en lo que son elasticidades. Y con eso avanzar con un nuevo tema, porque luego de elasticidades me interesa poder ver un poquito de ecuaciones lineales, pero con más de una variable predictora, y de ahí tenemos que entrar a ecuaciones de producción. ¿Sí? De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Profe, pero no ¿Sí? dijo que el día miércoles iba a hacer clases presenciales o no, o si se va a conectar igual, o sea, ahí es que estoy confundida. Digo, sí me voy a conectar, vamos a estar la misma hora trabajando. Luego de la hora, los que vengan se quedan conmigo aquí haciendo ejercicio. Los que vengan, repito, esto es voluntario, si usted quiere viene, si no quiere no viene, no es obligación. No quiero también que anden diciendo de que yo convoqué a una clase aquí y por eso no fueron a la otra clase, eso no es lo que estoy manifestando. O sea, quien quiere puede llegar y de aquí revisamos el ejercicio, ¿ya? Entonces, si usted puede, venga, yo le aconsejo que venga porque es mucho más sencillo ponernos a conversar aquí. Y si puede venir, hágalo, y si no, no hay ninguna complicación. No voy a pasar asistencia de eso puntualmente. La otra clase sí es normal y tengo que tomar asistencia. ¿Ya? Ya. Sí. Es que yo vivo en Durán, entonces me hace lejos, o sea, se me hace complicado quedarme hasta tarde. Pero yo sí estoy en la universidad de martes a viernes, de pronto en el transcurso del día, es que nunca lo he visto, por eso que también pregunto. No sé en qué hora trabaja, porque yo estoy en el bloque H. Sí, es que yo no estoy a tiempo completo como profesor. Como yo les digo, Ay, yo tengo otro trabajo y hasta las 5:30, 6 de la tarde que yo llego acá a la universidad. Y aquí me quedo hasta las 10:30. Entonces luego, aquí me va a encontrar generalmente esa hora, en el inclinado, de aquí hasta las 8:30, y de ahí ya me encuentro en el principal, en el área de investigación.
Entonces, si puede, venga. Si no, bueno, los que no puedan venir, les pongo como alternativa el que vengan el día viernes, que voy a trabajar con el otro curso. De repente ahí podrían estar. Pero si pueden, vengan. Si pueden, vengan para practicar y que puedan despejar cualquier duda. Ingeniero, ¿dónde podríamos ejercicio? No es que mande tareas, sino que dice ejercicios para poder practicar. Practicar ejercicio, invéntalos, así como lo hemos estado inventando. O sea, ustedes tienen ya ahorita, por eso es importante que hagan que entiendan los conceptos, porque con esto puedes inventarlo. Invéntate tú mismo el ejercicio. Pon cantidades, pon precios, pon información y haz todo lo que hemos hecho. O sea, saca la ecuación de oferta, saca la ecuación de demanda, grafica, encuentra punto de equilibrio, luego di, bueno, en función del equilibrio, calcule excedente, calcule escasez, y con eso determina. ¿Ya? Invéntate el ejercicio. O sea, aquí tienes el patrón, es hacer esto. Es la misma lógica, el mismo tema. Ejercicios, libros de ejercicios, o sea, sí hay, puedes buscar, hay microeconomía de parking, pero son un poquito más complejos, ¿ya? Son mucho más complejos, porque esos libros están hechos para economistas. Entonces vas a encontrar derivadas y todavía no hemos visto eso. Es decir, vamos a ver más adelante y todavía no hemos visto eso. Esto está todavía muy básico. Pero mi sano consejo es invéntalo, no, como lo mismo que tenemos aquí, comienza a calcular. Otro ejercicio que podrían hacer es, por ejemplo, plantear las ecuaciones, ¿no? Ya no lo hagan desde los puntos, sino que como que ya tienen las ecuaciones. Y en función de esas ecuaciones comienzan a graficar, a encontrar el punto de equilibrio, pero ya a partir de las ecuaciones. O sea, no partan de los puntos, sino que partan de ecuaciones que ustedes ya se ponen. Pero las ecuaciones tienen que guardar lógica con lo que es el comportamiento de la demanda y el comportamiento de oferta. Eso también lo vamos a hacer. Eso sí tengo ahí preparados unos ejercicios para poderles mostrar luego. Donde yo ya les doy en cambio las ecuaciones y ustedes lo que hacen es encontrar el punto de equilibrio, luego que encuentran el punto de equilibrio, grafican, luego que grafican les digo, bueno, en función de esto, dígame dónde se produce excedente y dónde se produce escasez, ¿no? Si calcularon bien el punto de equilibrio, teóricamente ya saben la información de qué es lo que tienen que hacer y van rápidamente a encontrar excedente y escasez. Por eso en el examen yo no le voy a decir un valor puntual para excedente, un valor puntual para escasez. Yo le voy a decir, demuéstrenme dónde se produce excedente y dónde se produce escasez. Usted teóricamente ya recuerda esto, te va a saber que por encima del precio de equilibrio, excedente, por debajo del precio de equilibrio, escasez. Ya con eso está dado. O sea, si calculó bien el precio de equilibrio, con eso hace todo. El punto de equilibrio hace todo. Ya, pero igual, o sea, si pueden, vengan. Yo voy a tratar de conseguirle igual más ejercicios y les voy a dejar para que puedan practicar. ¿Ya? Muy bien, inquietudes, dudas, ¿algo más? Profesor, buenas noches. Soy Rogelio López. Disculpe, si me tomó una lista. No. Si te nombré y dijiste sí, te puse, pero ahorita no he vuelto a tomar lista. No, es que yo al inicio de la clase le había enviado un mensaje a usted. Ya te en la pongo. que Dame un ratito, déjame cerrar solamente con los Sí. compañeros y ya me quedo contigo. Ya. Gracias. Muy bien. ¿Alguien aquí, alguna inquietud, alguna duda? ¿Inquietudes, dudas con relación al tema? Nada. Bueno, entonces chicos, los espero a los que puedan venir el día viernes, si no igualmente nos encontramos con todos el mismo día, perdón, miércoles en la clase a la hora normal. Gracias por estar y en todo caso conversamos luego. Me quedo solamente con aquellos que hayan tenido algún problema en el tema de asistencia. Hasta luego. Ok. Hasta luego. ¿Quiénes tuvieron problemas? Yo, profe Jogacho. Lo que pasa es que no alcancé a escucharle y me volví a conectar porque se me fue el internet del profe. Buenas tardes, Jogacho. A ver. Jogacho. ¿Quién más? Aparte de Jogacho, ¿quién más? Yo, profesor, Walpa. Asió. Jogacho. Ya, ¿quién más? López. López. Ya. ¿Quién más? Walpa, profesor. ¿Qué? Walpa. Walpa. ¿Quién más? Pérez Castro. Ay. Osorio. ¿Quién? Osorio.
Osorio. Y alguien escribió en el chat. Ya déjelo que Dice hable. Perero. Es lo que hable. Ya que se conecten, que al menos compren un par de audífonos para que hablen. A ver, ¿quién más? Osorio. ¿Está o no está Osorio? Soy yo, es el que está hablando. La otra niña, ¿cómo era? Que habló hace un rato. ¿Quién era? ¿Hay más? Pérez. Herrero. Ya, ok. ¿Nadie más? Listo, gracias.